Bien, ahora toca ver lo que son las configuraciones a nivel de cada máquina virtual de forma individual. Para ello vamos a darle clic derecho a la máquina de Ubuntu que tenemos y le damos a configuración. Ten en cuenta que podemos acceder también seleccionándola y control S. De hecho nos los pone por aquí, ya que es un atajo del teclado. Vamos a darle un clic y tenemos por aquí esta ventana llena de algunas características que podemos modificar. Tenemos general, sistema, pantalla, almacenamiento, audio, red, puerto serie, USB, carpetas compartidas e interfaz del usuario. Empecemos por general. En general nos encontramos con 4 pestañas: básico, avanzado, descripción y cifrado de disco. En básico podemos ver que podremos modificar la información que estuvimos comentando en la clase de la creación de la máquina virtual, que es la información referente al tipo de sistema operativo que usamos y a la versión del sistema operativo. Como te comenté en esa clase, esta información no es algo que vaya a causar alguna incompatibilidad dentro de la máquina virtual. Simplemente se usa más que todo por temas de buenas prácticas o temas de organización. En la pestaña de avanzado tenemos lo que es la ruta, donde se van a guardar las instantáneas o las snapshots. Que no te preocupes, que esto lo veremos más adelante en el curso. También tenemos lo que es la opción de compartir portapapeles o arrastrar y soltar, que en este caso están inhabilitadas. Y estas son características propias de las Guest Additions, que igualmente las veremos más adelante en el curso, así que no te preocupes. Tenemos también el apartado de descripción, que esto es muy útil sobre todo cuando importamos o exportamos máquinas, ya que de esta forma podemos darle, pues eso, una descripción a nuestra máquina virtual. Imaginemos que tenemos 10 Ubuntus y en cada uno tenemos un servicio corriendo. Pues por ejemplo podríamos poner: este es el Ubuntu donde corre un servicio Apache, para de esta forma identificarlo de forma más fácil. O por ejemplo, si exportamos esta máquina y otro usuario la importa, pues que sepa un poco más de la máquina basándose en lo que nosotros escribamos en este apartado. Finalmente tenemos la pestaña de cifrado de disco, y es un poco evidente lo que podemos hacer aquí. Básicamente es cifrar el disco duro virtual de esta máquina virtual. Dije muchas veces virtual. Por aquí podemos seleccionar el tipo de algoritmo de cifrado que queremos. Igualmente introducir la contraseña que nos permitirá cifrar o descifrar la máquina cuando queramos acceder a ella. Esto evidentemente nos otorga más seguridad, ya que para que alguien acceda a una máquina virtual debería conocer la contraseña. Pero igualmente ten en cuenta que consume muchísimos recursos el hecho de estar cifrando y descifrando un disco duro virtual. Así que esta opción más que todo va a depender mucho del contexto y si la quieres usar o no. No es obligatoria. Seguidamente tenemos el apartado de sistema. En este caso tenemos pues esos recursos hardware virtualizados y se nos pone en forma de placa base, procesador y aceleración. Vamos a empezar por placa base. En placa base podemos ver que lo primero que se nos muestra es la memoria base, que básicamente es la memoria RAM. Como te comenté, este valor lo podemos modificar hasta cierto punto. Ten en cuenta que cuando hacemos un uso excesivo de memoria RAM en este caso, pues nos dice que hay una configuración inválida detectada. Vamos a ver por aquí qué nos dice, y nos cuenta que si asignamos más del 90% de la memoria RAM, pues no le va a quedar memoria RAM suficiente al sistema operativo anfitrión para poder llevar a cabo todos sus servicios y procesos. Y esto es importante que lo tengas en cuenta, porque muchas personas quieren asignarle muchísimos recursos a sus máquinas virtuales, pero ten en cuenta que, como comentamos antes, estamos usando un hipervisor de tipo 2, que a final de cuentas no deja de ser una aplicación más en el sistema operativo, y una aplicación no puede consumir todos los recursos del sistema, porque ten en cuenta que tenemos también un sistema operativo que en mi caso es un Windows, y es gracias a este sistema operativo con todos sus servicios y procesos que podemos ejecutar un hipervisor de tipo 2, que en este caso es VirtualBox. Vamos a dejar la configuración como la teníamos antes en más o menos 1,5 GB de RAM. Seguidamente tenemos lo que es el orden de arranque. Esto es interesante ya que de esta forma le estamos diciendo a la máquina virtual dónde buscar, por ejemplo, un sistema operativo desde el cual iniciar, ya sea desde el disquete, una unidad óptica, el disco duro o la red. Para cambiar el orden es muy intuitivo, simplemente seleccionamos el que queramos y lo bajamos o lo subimos con estas flechas. Seguidamente tenemos el apartado de chipset, que si hacemos un clic tendremos dos opciones, el PX3 y por otro lado el ICH9. Las diferencias principales entre estos dos es que el primero es más antiguo que el segundo, pero el segundo suele ser más que todo usado para fases experimentales. Como te comento, VirtualBox es bastante inteligente y las configuraciones por defecto que nos pone suelen ser las más óptimas. Ya te digo que este tipo de configuraciones, a menos que tú quieras un cambio puntual, es cuando lo tienes que hacer, pero por defecto las que ya vienen suelen estar optimizadas para un correcto funcionamiento de la máquina virtual. Seguidamente tenemos lo que es el dispositivo apuntador. Tenemos el ratón PS2, que bueno, este es un conector bastante antiguo que usualmente ya no se suele usar mucho, ya que los ratones o teclados vienen con su conexión USB y ya no se ve tanto la PS2. Pero igualmente si tuvieses un ratón PS2 lo puedes configurar por aquí. Tenemos otras opciones como tableta USB o tableta multitáctil USB, que en este caso como no contamos con ninguno de los tres, pues lo dejamos en la opción por defecto, que suele ser tableta USB. Finalmente tenemos las características
extendidas. La primera opción es habilitar la entrada y salida de las APIC. Básicamente esto es necesario tenerlo activado cuando virtualizamos sistemas operativos de 64 bits y cuando queremos usar más de un procesador virtual dentro de esa máquina virtual. En este caso, como nuestra máquina cumple con estos requisitos, pues viene habilitada. Seguidamente tenemos la opción de habilitar EFI, que básicamente lo que permite es cambiar la BIOS por la EFI. Esta opción a nivel muy usuario no se suele ver mucho, ya que se usa más que todo en configuraciones avanzadas y muy puntuales. Finalmente tenemos la opción de reload hardware en tiempo UTC, y esto es básicamente para permitirle a la máquina virtual obtener la hora en formato UTC. Esta opción sí es recomendable que la dejes activada. Como te comenté, VirtualBox es muy inteligente y nos pone las opciones predeterminadas para que la máquina funcione correctamente. Seguidamente tenemos el apartado de procesador, y en este caso tenemos procesadores, límite de ejecución y características extendidas. Básicamente aquí podemos seleccionar el número de procesadores que queremos que tenga la máquina virtual. Por ejemplo, si pongo 8, fíjate que me sale configuración inválida detectada. Vamos a ver por qué. Fíjate que en este caso me está diciendo que yo de forma física cuento con 4 CPUs, y que claro, al contar con 4 CPUs no le puedo asignar 8 a la máquina virtual, porque entendamos que estamos virtualizando hardware existente, no estamos creando hardware de la nada. Por lo que nos dice que si hacemos esta práctica es posible que se degrade el rendimiento de la máquina virtual, que es todo lo opuesto que queremos, ya que si asignamos más recursos a nivel de procesadores es porque queremos que la máquina vaya más rápido. Así que en este caso es recomendable seguir las configuraciones de VirtualBox y no asignar más procesadores de los que realmente tenemos. Así que vamos a dejarlo en 1 como estaba antes. Tenemos también el límite de ejecución, que es básicamente ese porcentaje de uso que se usará del procesador físico para llevar a cabo las labores dentro de la máquina virtual. Y seguidamente tenemos otras opciones extendidas. Tenemos habilitar PI/NX y habilitar la característica de Intel VT o MDB anidado. El primero básicamente se usa para hacer que una CPU de 32 bits pueda acceder a más de 4 GB de RAM. Esta característica sinceramente se suele usar en casos muy puntuales, sobre todo en sistemas operativos destinados a brindar servicios, digamos un Ubuntu server. Y la segunda característica es básicamente habilitar la virtualización anidada. Si recuerdas, hace unas clases hablamos de esta tecnología que teníamos que activar en la BIOS o en la UEFI. Pues bien, si activamos esta característica dentro de la máquina virtual, es como si esta tecnología también estuviese habilitada para la máquina virtual, lo cual nos podría permitir que dentro de, por ejemplo, en este Ubuntu, instalemos otro VirtualBox y virtualicemos, digamos, otro Ubuntu. Aunque claro, esto no es muy práctico, por lo cual siempre suele venir deshabilitada. Y a menos que la requieras, pues yo te recomendaría que la dejaras deshabilitada. Seguidamente está la pestaña de aceleración. En este caso tenemos dos opciones, interfaz de paravirtualización y hardware de virtualización. La interfaz de paravirtualización es básicamente un apoyo que tenemos en VirtualBox para mejorar un poco lo que es el rendimiento de la máquina virtual. Si damos un clic tenemos varias opciones. En este caso yo recomiendo dejarla en predeterminado, ya que por ejemplo tenemos heredada, mínima, Hyper-V por ejemplo para casos de Windows y KVM para distribuciones de GNU Linux. Yo te recomiendo en este caso dejarlo de forma predeterminada, a menos que puntualmente requieras cambiarlo para el correcto funcionamiento de la máquina virtual. Pero como te comento, de forma predeterminada suele ser la mejor opción. Seguidamente tenemos hardware de virtualización y tenemos una casilla para habilitar o deshabilitar la paginación anidada. Esta es una característica que actúa sobre la memoria del procesador y es recomendable dejarla activada. En este caso por defecto VirtualBox ya la deja activada. Seguidamente tenemos el apartado de pantalla donde podemos asignar la memoria de video que queremos que tenga la máquina virtual. También por defecto cambiar lo que es el controlador gráfico o sencillamente activar la característica de aceleración en 3D. Que igualmente, como ya te dije varias veces, las opciones por defecto suelen ser las más óptimas para un correcto funcionamiento de la máquina virtual. Además de la pestaña de pantalla tenemos también pantalla remota, que esto es por ejemplo si queremos enviar la imagen de nuestra pantalla de forma remota. Aquí perfectamente podríamos habilitar el servidor e ir configurando las variables. En este caso, como no lo vamos a hacer, pues lo dejamos deshabilitado. Y seguidamente tenemos la pantalla de grabando, que es básicamente para esto, para poder grabar la pantalla de la máquina virtual. Seguidamente tenemos el apartado de almacenamiento. En este caso, tanto por controlador ID como por SATA podemos crear unidades de almacenamiento, ya sean discos duros virtuales o sencillamente unidades ópticas. Básicamente un CD, compa. Para crearlos es muy simple, solamente seleccionamos el controlador donde lo queremos crear, por ejemplo SATA, y seleccionamos si es un disco duro o una unidad óptica. Por ejemplo, si es un disco duro damos un clic y podemos añadir uno que ya exista o crear uno desde cero. En este caso fíjate que nos muestra este por aquí que fue el que creamos cuando creamos la máquina virtual en cuestión. Vamos a salirnos de aquí. Y tenemos otro apartado que es audio. Aquí básicamente eso, podemos configurar el audio que tendrá la máquina virtual por dentro, ya sean los controladores o las características extendidas. Que bueno, por aquí son bastante evidentes, podemos habilitar la salida de audio y habilitar también la entrada de audio. La entrada, por ejemplo, que tuviésemos un micrófono y queremos que ese audio entre a la máquina virtual. Y la salida, pues que los sonidos que tenga la máquina virtual podamos oírlos nosotros. Igualmente podemos seleccionar tanto el controlador de audio como el controlador de audio de la máquina anfitriona. Seguidamente tenemos el apartado de red, que bueno, en este caso vamos a destinar una
clase entera para hablar de temas de redes en VirtualBox, ya que como puedes ver podemos tener hasta 4 adaptadores de red, y en cada uno configurar un tipo de red distinta si queremos. Por ejemplo tenemos NAT, adaptador puente, red interna, adaptador solo anfitrión, controlador genérico, red NAT, Cloud Network y no conectado. De igual forma no te preocupes que como te comenté, destinaremos una clase entera a hablar sobre temas de redes en VirtualBox. Igualmente también las opciones avanzadas de cada uno de los adaptadores. Que bueno, aquí por encima lo que podemos ver es que podemos cambiar el tipo de adaptador. Que a menos que sea un caso muy puntual, yo te recomiendo dejar el adaptador que viene por defecto. Tenemos también una opción llamado modo promiscuo, que en este caso sirve para capturar el tráfico de la red. Que bueno, siendo sinceros, esto es tema de otro curso. También podemos visualizar lo que es la dirección MAC que tendrá este adaptador de red, e incluso podemos cambiarla. Tenemos también una opción que es cable conectado. Si la deshabilitamos es básicamente como simular que desconectamos el cable de la interfaz. Y si lo dejamos activado es como que hay un cable conectado a la interfaz de red. También podríamos hacer una configuración en el reenvío de puertos. Pero esto es un poco más avanzado y no creo que lo toquemos en este curso. Por lo menos en este no. Seguidamente tenemos lo que es la configuración de los puertos serie. Estos puertos actualmente no se usan mucho ya que bueno, USB los reemplazó bastante. Son básicamente puertos de conexión, pero como te digo actualmente no se suelen usar mucho. De igual forma si tú tienes alguno, pues por aquí lo puedes configurar. Seguimos con las opciones del USB. En este caso tenemos soporte para USB 1.1, 2.0 y 3.0. Esto es gracias a que instalamos el VirtualBox Extension Pack. Y bueno, es recomendable dejarlo activado si queremos trabajar con USBs dentro de la máquina virtual. Seguidamente tenemos carpetas compartidas, que bueno, en este caso lo veremos más en la clase de las GESAdditions, ya que esta característica tiene mucho que ver con las GESAdditions. Pero básicamente es contar con carpetas dentro de la máquina virtual que a su vez tengan comunicación con la máquina anfitriona. Y a través de estas carpetas, por ejemplo, enviarnos información de la máquina anfitriona a la máquina virtual. Y por último tenemos lo que es la interfaz de usuario, que bueno, esto lo veremos más que todo cuando veamos la clase de las configuraciones que podemos hacer una vez que la máquina virtual se esté ejecutando. Pero básicamente por aquí podemos seleccionar las opciones que queremos que se nos muestren durante la ejecución de la máquina virtual, habilitarlas o quitarlas. Igualmente recuerda que si haces algún tipo de configuración para que se guarde, tienes que darle clic al botón de aceptar. Y listo. También ten en cuenta que estas configuraciones se hacen a nivel individual en cada máquina virtual. Es decir, que si la hago por ejemplo en la máquina de Ubuntu y tengo otra de Windows, pues estas configuraciones solo se implementan en la máquina de Ubuntu, no en las demás, a menos que manualmente también las hagan las demás. Así que una vez dicho esto, continuemos con la siguiente clase.